Mi nuera me robó la casa y dijo: solo sirves para mi pensión. Pero yo congelé su pensión. Siempre imaginé que ver a mi hijo casarse sería como cosechar el fruto de toda una vida de cuidados, amor y noches en vela. Su boda con Vanessa, para mí, fue el inicio de un nuevo capítulo, donde por fin podría descansar, viendo crecer a mi familia en paz. Pero lo que recibí fue que me llamaran inútil, dentro de mi propia casa. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie lo habría imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no te esperas. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y no te olvides de suscribirte al canal, porque vienen muchas historias como esta. Me llamo Leticia Baeza, tengo 73 años, y durante décadas fui ama de casa, cuidadora de mis nietos y una mujer que creía que el silencio era la mejor respuesta a la ingratitud. Pero ese día, descubrí que mi silencio me estaba costando todo. Y decidí actuar. Yo siempre soñé con ver a mi hijo casado. No sé si sea algo que le pase a todas las madres, pero para mí, era como una meta de vida, una promesa cumplida. Cuando Óscar me dijo que se iba a casar con Vanessa, sentí una mezcla entre nostalgia y esperanza. Me imaginé nietos corriendo por la sala, cenas con risas, tardes de domingo haciendo enchiladas juntas. Esa ilusión me daba vida. Yo no pedía nada más que verlos bien. Por eso, sin pensarlo mucho, les ofrecí el cuarto principal. Es su casa ahora, les dije, como si eso fuera una verdad absoluta, aunque el papel dijera otra cosa. Me acuerdo perfecto del día que empacamos mis cosas. El colchón viejo, las sábanas bordadas por mi mamá, los libros que guardaba desde joven. Óscar me ayudaba con cuidado, pero Vanessa apenas tocó una caja. No hizo falta que dijera nada, su silencio lo decía todo, no le gustaba la idea de que yo viviera con ellos. Aún así, me mudé al cuartito del fondo. Era más chico, sí, y entraba poca luz, pero lo decoré con cariño. Puse cortinas nuevas, acomodé mis plantas en la ventana, y colgué una foto de mi esposo justo al lado del buró. Era mi rincón. No era mucho, pero me hacía sentir en casa, por ahora. Vanessa no hablaba mucho. Era seria, reservada, y nunca supe si conmigo era educación o indiferencia. Al principio creí que era normal, que estaba acostumbrándose a la convivencia, pero luego empecé a notar gestos, pequeños, casi imperceptibles. Como cuando dejaba su taza sucia en la mesa y me decía con una sonrisa tensa: «Ay, doña Leticia, le encargo esto». O cuando me interrumpía mientras hablaba con los niños para decirles que fueran a jugar a su cuarto. Pero me tragaba todo. Porque uno se aguanta por los hijos. Porque uno piensa que con paciencia, las cosas se acomodan. Me esforzaba por no incomodar. Me levantaba antes que ellos para hacer el desayuno, dejaba todo limpio, me metía al cuarto antes de que anocheciera. Si escuchaba risas en la sala, me quedaba en silencio para no interrumpir. Algunas noches lloraba bajito, para que nadie me oyera. Pero al día siguiente, me ponía mi mejor blusa y salía con una sonrisa. Nadie me enseñó a ser madre de adulto, nadie te dice cómo amar sin estorbar. Y yo solo quería ser útil, aunque fuera en las sombras. Una tarde, Vanessa me pidió que organizara el armario del pasillo. Lo hice encantada. Me sentí valorada. Era raro, pero esa pequeña tarea me hizo el día. Limpié con esmero, saqué cajas viejas, encontré fotos de cuando Óscar era niño. Me detuve a verlas. Este era mi niño, susurré con una mezcla de ternura y tristeza. No escuché que Vanessa se acercaba. Solo sentí cómo me arrebató las fotos de las manos. «Esas son nuestras cosas», dijo, sin mirarme. Me fui directo a mi cuarto. Cerré la puerta y me senté en la cama. Ahí fue cuando sentí, por primera vez, que ya no era bienvenida. Óscar no decía mucho. Trabajaba todo el día, llegaba cansado, y yo trataba de no cargarlo con mis angustias. Pero a veces me daban ganas de gritarle: «Tu mamá sigue aquí, Óscar. Mírame, escúchame». Nunca lo hice. Solo le ofrecía café, lo miraba desde la cocina, y le deseaba buenas noches con una voz que ya sonaba lejana. Él me respondía con un gracias, mamá automático, como si no notara que yo me estaba apagando poquito a poco. Un día, me tocó cuidar a los niños mientras ellos salían. Cociné sus platillos favoritos,
jugamos lotería, vimos una película vieja. Al final del día, los niños me abrazaron y me dijeron que querían dormir conmigo. Vanessa se molestó cuando los vio ahí, acurrucados en mi cama. Me pidió que no los confundiera. No entendí qué quiso decir. ¿Desde cuándo el amor de abuela confundía a un niño? Esa noche lloré otra vez. Y me prometí que no volvería a llorar. Al menos no por lo mismo. Los fines de semana, cuando hacían carne asada con sus amigos, yo me quedaba encerrada. Solo salía a recoger los platos. Ninguno me ofrecía un lugar en la mesa. Pero yo fingía que no me importaba. Me hacía un café y me sentaba en el patio, sola. Observaba el cielo y hablaba con mi esposo en silencio. Mira cómo han cambiado las cosas, viejo, le decía. Pero él ya no estaba. Y yo, aunque vivía con mi hijo, también me sentía ausente. Una noche, mientras planchaba ropa en mi cuartito, escuché que Vanessa entraba sola al cuarto principal. Cerró la puerta. Pensé que tal vez se iba a cambiar. Pero luego, escuché el clic del seguro. Trancó la puerta. Me detuve. ¿Por qué lo haría si estaba sola? Me acerqué en silencio, sin hacer ruido, y me quedé parada frente al pasillo. No hice nada. Solo escuché. Nada. Un silencio espeso. Mi pecho se apretó. Era la primera vez que la oía trancar la puerta. Algo dentro de mí supo que ya nada sería igual. Al principio pensé que eran imaginaciones mías. Comentarios sueltos, detalles sin importancia. Pero el alma de una madre reconoce cuando algo no está bien, aunque nadie lo diga con palabras. Vanessa comenzó a soltar frases que se clavaban como alfileres disfrazados de educación. Una tarde me dijo, «Doña Leticia, ¿no cree que esas blusas ya están muy gastadas? Puedo llevarla a comprar algo más moderno». Sonrió al decirlo, pero la sonrisa le duró menos de un segundo. Y ahí supe, no era una oferta amable. Era una forma de decir, no encajas. Empezó a molestarle el olor de mis guisos. Que si el ajo, que si el comino, que si el caldo deja la casa impregnada. Yo cocinaba con la ventana abierta, y aún así me lo mencionaba. Me pidió, casi con vergüenza, que no usara cebolla cuando Óscar estuviera en casa. Es que le da dolor de cabeza, me dijo. Pero yo sabía que a mi hijo le encantaban los chilaquiles con cebolla morada. Se los hacía desde niño. Él nunca se quejó. Era ella. Solo ella. Y yo, otra vez, me callé. Un día, limpiando la sala, moví el control remoto. Cuando lo notó, Vanessa me dijo sin mirarme, preferiría que no tocara las cosas de la tele. Óscar tiene sus preferencias. Me dolió. Porque esa sala fue mía durante décadas. Yo elegí cada mueble, cada cortina. En esa tele vimos telenovelas juntas mi vecina Gloria y yo cuando aún vivía. Pero ahora era como si todo lo mío le estorbara. Hasta mi sombra parecía invadir su espacio. Una tarde escuché a los niños riendo en el patio y salí a jugar con ellos. Jugábamos a las escondidas. Me escondí detrás del limonero y los escuchaba reír. Vanessa salió de la cocina y les gritó, «Ya dejen a la abuela. Está cansada, déjenla descansar». Pero yo no estaba cansada. Yo estaba feliz. Quería decirle eso, pero no lo hice. Los niños me miraron, confundidos, y regresaron adentro. Me quedé sentada en la banca, con una hoja seca entre los dedos. Me sentí como si me hubieran sacado del juego, de la vida. La noche que me quebré fue una muy común. Estábamos cenando los tres, Óscar, Vanessa y yo. Los niños ya dormían. Hablaban de comprar un auto nuevo, de cambiar el comedor. Vanessa se giró hacia mí y dijo, «Es que esta casa ya necesita un cambio, uno completo». Me quedé congelada. No lo dijo con dureza, pero fue claro. Y Óscar, mi Óscar, no dijo nada. Solo siguió comiendo. Ese silencio me dolió más que cualquier insulto. Porque no hace falta gritar para hacer daño. A veces basta con mirar hacia otro lado. Esa misma semana, mi nieto menor vino a mi cuarto con un dibujo. Un corazón grande con mi nombre. Lo abracé fuerte. Me dijo, «Mamá dice que tú ya estás vieja para vivir aquí, pero yo no quiero que te vayas». Se me hizo un nudo en la garganta. Le dije que no se preocupara, que la abuela siempre estaría cerquita. Pero esa noche no dormí.
No podía dejar de pensar en esas palabras saliendo de una boca tan inocente. Los niños siempre dicen la verdad que escuchan en sus casas. Poco a poco, mi cuarto se fue llenando de silencio. Ya no ponía música, ya no salía a regar las plantas con mi bata de flores. Caminaba despacito, como si pedir permiso. Empecé a dudar de mis pasos, de mi lugar. Me preguntaba si de verdad estaba estorbando. Si ya era una carga. Porque eso hacen contigo las palabras disfrazadas de cortesía, te siembran la duda. Y uno, cuando ha vivido tanto, empieza a dudar hasta de lo que ya sabía. Una mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, Vanessa entró y me miró con una expresión rara. Como si le molestara verme ahí. Me dijo, así, sin rodeos, tal vez sería mejor si tuvieras tu propio espacio, fuera de aquí. No gritó. No levantó la voz. Fue suave, casi como una sugerencia. Pero me desgarró por dentro. Me fui a mi cuarto sin decir una palabra. Cerré la puerta y me dejé caer en la cama. Nunca imaginé que esa frase saldría de su boca. Y menos frente a mí. En mi cocina. En mi casa. Todavía puedo ver la pluma entre mis dedos. Era azul, común, de esas que compras en la papelería de la esquina. Yo la sostenía con firmeza, pero por dentro tenía un nudo. No era miedo. Era respeto. Respeto por lo que ese papel representaba. Ese día firmé los documentos para que la casa estuviera también a nombre de Óscar. No me lo pidió con malicia. Al contrario, me habló con cariño, como ese hijo que siempre quiso protegerme. Es por si me pasa algo, mamá, para que no tengas problemas con trámites después, me dijo. Y yo le creí. ¿Cómo no iba a creerle? Esa casa fue el sueño de mi vida. La construimos mi esposo y yo con años de esfuerzo. Ladrillo por ladrillo, en jornadas eternas. Él trabajaba doble turno, y yo bordaba y vendía tamales para juntar lo que faltaba. Recuerdo cuando colocamos la primera ventana. Lloré, porque por fin tendría un hogar propio, con patio, con espacio para mis plantas. Esa casa era más que paredes. Era memoria, era lucha, era el eco de todas nuestras risas, de todas nuestras peleas y reconciliaciones. Era mía, era nuestra. Pero cuando Óscar se casó, me sentí tan orgullosa de él que no dudé. Me dijo que necesitaba poner el inmueble en conjunto, para poder hacer unos trámites bancarios. Que eso ayudaría a la familia. Yo firmé con amor. Con esa fe que solo una madre puede tener. Esa que a veces nos ciega, pero que damos sin pedir pruebas. Porque creemos que los hijos nunca nos van a dar la espalda. Yo no leí las letras pequeñas. Solo vi su cara. Solo sentí que estaba haciendo lo correcto. Después de firmar, salimos a comer. Me acuerdo que fuimos a una fondita cerca del centro. Comimos enchiladas verdes. Óscar se veía tranquilo, feliz. Yo también. Me sentía parte de algo más grande. Pensaba que estaba asegurando el futuro. Nunca imaginé que esa firma sería usada contra mí. Que algún día me mirarían como una intrusa dentro de lo que una vez fue mi santuario. Pero esa conciencia vino después. Mucho después. Durante un tiempo, todo siguió igual. Nadie mencionó papeles, escrituras ni propiedad. La casa seguía siendo hogar. Pero poco a poco, algo cambió. Vanessa empezó a referirse al lugar como mi casa. Al principio me dio risa. Pensé que era una forma de hablar. Pero luego, cuando corregía a los niños diciéndoles, no corran en mi sala, no dejen cosas tiradas en mi cocina, comencé a notar el desliz. Y dolía. Porque era como si de pronto me hubieran borrado del mapa. Yo aún guardaba las escrituras originales en una caja, junto con fotos viejas, cartas y otros documentos importantes. Una tarde decidí revisarlas. No sé por qué. Fue como un presentimiento. Cuando las saqué, noté que había un segundo juego, y que ese segundo juego tenía algo diferente. Las fechas, los sellos. Algo no me cuadraba. Mi corazón se aceleró. Me puse mis lentes y los comparé. Y ahí lo vi. Un cambio. Un detalle en la redacción. Algo que no firmé. O al menos, no recuerdo haberlo hecho. El estómago se me hizo nudo. Empecé a sudar. Me senté en la cama, con los papeles extendidos sobre las piernas,
y una pregunta dando vueltas en mi cabeza. ¿Qué hiciste, Leticia? ¿Qué firmaste realmente? ¿Qué te escondieron? La confianza empezó a tambalearse. La firmeza que tenía por dentro, esa que me sostenía incluso en el dolor, se agrietó un poco. Y no pude evitar sentirme traicionada. Por mi propio hijo. Por la persona en la que más confiaba. No hablé con nadie de eso. No quise sembrar conflicto. Solo guardé los papeles y los envolví con una cinta nueva. Pero esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, con los ojos bien abiertos. Empecé a recordar otras cosas, frases, silencios, actitudes. Todo empezó a tener otro sentido. Como si de pronto, lo que parecía normal, escondiera algo más. Como si cada gesto hubiera sido parte de un plan que yo no quise ver. No sabía si estaba exagerando. A veces una piensa cosas que no son. Pero algo en mi pecho me decía que tenía que tener cuidado. Que debía abrir los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, empecé a desconfiar. No por odio, sino por instinto. El mismo instinto que me salvó tantas veces cuando era joven. El mismo que me decía que algo estaba mal. Muy mal. Lo recuerdo con una claridad que me asusta. Era una tarde calurosa, de esas que parecen derretir hasta las ganas de pelear. Yo estaba en el patio, sentada bajo el limonero, remendando un pantalón del niño. Tenía los lentes puestos y el hilo entre los dedos cuando escuché voces en la sala. Era Vanessa. No me moví. Pensé que hablaba por teléfono. Pero su tono era distinto. No estaba molesta, estaba relajada. Como si estuviera platicando un chisme. Me incliné un poco, sin hacer ruido, y ahí fue cuando lo escuché. Esa frase que me partió en dos. Ella solo sirve para que nos den esa pensión ridícula. Así. Como si yo fuera un mueble viejo. Como si mis años de trabajo, de sacrificio, de noche sin dormir cuidando de mi hijo, no valieran más que un depósito mensual. Vanessa soltó una risa seca. Y luego agregó, con descaro, ya ni hablar puede. Mira esto. Y al decirlo, sacó unos papeles que le mostraba a otra mujer. Me quedé congelada. No entendía qué documentos eran, hasta que oí el sonido de una carpeta cerrándose. Su amiga dijo algo como, «Entonces ya está todo a tu nombre». Y Vanessa respondió, «Sí, por fin». No sé cuánto tiempo estuve ahí, con la aguja suspendida en el aire. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de algo más profundo. Era humillación, rabia, incredulidad. Me sentí usada, burlada, invisible. Quise entrar, gritar, decirle que esa pensión era mi derecho, que esa casa la levanté con sangre y lágrimas. Pero no lo hice. Me quedé quieta, como si el viento me sostuviera. Y en ese silencio, algo dentro de mí cambió. Algo se quebró. Y no fue tristeza. Fue el miedo que se transformó en coraje. Esa noche me acosté temprano. Cerré la puerta de mi cuarto con seguro, cosa que nunca hacía. No lloré. Solo me quedé mirando el techo, repasando cada palabra que había escuchado. Cada gesto de desprecio. Cada momento en que me hicieron sentir menos. Y entonces recordé a Humberto. Don Humberto. El contador que trabajó con mi esposo por más de 20 años. Guardaba su número en una agenda vieja, de esas que ya nadie usa. La encontré en el fondo del cajón, envuelta en un pañuelo de encaje. Ahí estaba, escrito con letra temblorosa, Humberto Reyes, contable de confianza. Temblando un poco, marqué. Tardó en contestar. Su voz sonaba más ronca, más lenta, pero aún era él. Le expliqué lo justo. Le dije, necesito que venga a verme, por favor. Hay cosas que ya no entiendo, y otras que ya no quiero seguir ignorando. No preguntó mucho. Solo me dijo, mañana paso a primera hora. Colgué el teléfono y me senté en la cama. Sentí que había dado un paso que no tenía regreso. Pero no me arrepentí. Porque por primera vez en mucho tiempo, mi voz no tembló. Dormí con un ojo abierto, esperando el amanecer como quien espera justicia. Sabía que al despertar, algo cambiaría. Que si Humberto encontraba lo que yo sospechaba, ya no habría vuelta atrás. No podía seguir siendo la abuela sumisa, la suegra callada, la señora que se esconde para no estorbar. Ya no.
Me lo debía. Me lo debía a mí misma. Y también a la mujer que fui antes de ser madre, antes de ser viuda, antes de ser invisible. A la mañana siguiente, me puse mi vestido de flores, ese que usaba solo en cumpleaños o cuando iba al centro. Me peiné con cuidado, me puse perfume. No porque fuera un día especial, sino porque era el día en que decidí no dejar que me pisotearan más. Cuando Humberto llegó, lo recibí con café caliente. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y sin titubeos, le puse todos los papeles frente a él. Necesito que vea esto. Necesito saber qué hicieron. Él tomó los documentos, se puso los lentes, y empezó a leer. Yo lo miraba en silencio. Cada vez que fruncía el ceño, mi corazón latía más fuerte. De pronto levantó la vista y dijo: Leticia, aquí hay algo que no cuadra. Me explicó los cambios, las fechas, los nombres. Yo asentía, como si ya lo supiera todo. Pero dentro de mí, una tormenta empezaba a formarse. Cuando terminó, me miró con esos ojos cansados de quien ha visto demasiadas injusticias. Y entonces dijo, con una voz grave y tranquila: Leticia, hay formas de defender lo tuyo. Y no estás sola. Esa frase fue como un faro en la niebla. No estás sola. Me aferré a esas palabras como quien se agarra a una tabla en medio del naufragio. Porque no necesitaba venganza. No buscaba destruir a nadie. Solo quería recuperar lo que me quitaron sin permiso. Mi dignidad. Mi historia. Mi lugar. Humberto me explicó todo con calma. Me dijo qué pasos podíamos seguir. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo en mi interior se alineaba. Como si mi alma, cansada y herida, estuviera por fin dispuesta a defenderse. Esa misma tarde empecé a escribir. Compré un cuaderno nuevo, de esos de pasta dura. Ahí anotaría todo. Desde los gastos que pagaba con mi pensión, hasta las frases que me decían, los desprecios, los momentos exactos. Cada herida tenía que tener nombre, fecha y hora. Ya no más dudas. Ya no más silencios. Esa mujer que había soportado en nombre del amor, empezaba a despertar. Y no iba a callar más. ¿Y tú? ¿Confiarías tu casa a un hijo o a una nuera por amor? ¿O preferirías protegerte con documentos y condiciones claras? Te leo en los comentarios. Ese cuaderno se volvió mi refugio. Lo abría cada mañana con la misma devoción con la que una abuela revisa las fotos de sus nietos. No era un diario, ni un desahogo, era un registro. Un testigo silencioso de todo lo que pasaba dentro de esas paredes que un día llamé hogar. Escribía con letra firme, sin adornos, sin rodeos. Si me daban la espalda, lo anotaba. Si me pedían dinero prestado sin devolver, también. Cada gasto en medicina, cada bocado que salía de mi pensión, cada palabra dicha con desprecio, todo quedaba ahí, sin mentiras, sin exageraciones. Porque sabía que si no me creían, al menos ese cuaderno lo haría. Humberto me había advertido: si quieres defenderte, tienes que ser precisa. Fría, aunque duela. Tu verdad necesita orden. Y así lo hice. Anotaba la fecha, la hora, quién estaba presente, qué se dijo. Parecía una contadora de tragedias cotidianas. Y, sin embargo, algo en mí se fortalecía con cada línea escrita. Ya no me sentía una víctima pasiva, sino una mujer que decidía tomar nota de su propia historia. No podía cambiar el pasado, pero podía protegerme del futuro. Había días en que me costaba respirar. No por enfermedad, sino por la tristeza que me invadía al releer ciertas páginas. Ver ahí, negro sobre blanco, lo que me decían, lo que me quitaban, lo que fingían no ver, era como arrancarme la venda que me puse durante años. Me dolía darme cuenta de cuánto amor entregué sin medida. Pero más me dolía notar lo poco que valoraron ese amor. Aún así, no me permitía llorar frente al cuaderno. Ese era mi campo de batalla, y en el campo no se llora. Se escribe, se documenta, se sobrevive. Una tarde, mientras terminaba de anotar un episodio particularmente cruel, Vanessa gritándome por dejar mis zapatos en la entrada, Humberto regresó con noticias. Había revisado todos los documentos. Me explicó, con calma, que había una cláusula en la pensión que podía cambiarlo todo. Resulta que, años atrás, cuando falleció mi esposo, él había gestionado que yo pudiera nombrar un beneficiario para acompañarme en los trámites. En ese entonces, puse a Oscar.
Y luego, por insistencia de Vanessa, la añadimos a ella. Pero, lo que nadie esperaba era que esa autorización podía revocarse. Sentí un escalofrío. No porque quisiera hacerles daño, sino porque de pronto entendí que no estaba tan atada como pensaba. Que aún había decisiones que podía tomar. Que lo que me habían hecho pasar no era solamente cruel, sino también ilegal. Humberto me miró a los ojos y dijo: Leticia, esta cláusula aquí te da más poder del que crees. Me quedé en silencio. Por fuera estaba serena, pero por dentro, mi alma brincaba como una tormenta queriendo salir. Esa noche dormí con el cuaderno abierto sobre la mesa de noche. Le puse un separador donde Humberto había marcado los puntos clave. Me sentía como si tuviera en las manos la única prueba de que no estaba loca. De que todo lo que sentía, todo lo que vivía, era real. Porque a veces, cuando todos te dicen que exageras, cuando te miran como si fueras una carga, comienzas a dudar hasta de tus propios recuerdos. Pero ese cuaderno me devolvió la certeza. Me recordó que la verdad tiene peso. Y que, aunque nadie más lo vea, tú la llevas por dentro. La rutina ya no era la misma. Seguía cocinando, lavando, cuidando a los niños. Pero ahora, tomaba nota. Ya no era la señora callada del fondo. Era la testigo, la cronista, la mujer que dejó de tapar el sol con un dedo. Cada accidente que sufría la pensión, un pago que desaparecía, un recibo que llegaba a mi nombre pero era usado por ellos, quedaba anotado con precisión. Cada intento de Vanessa por alejarme de mi hijo, cada palabra dulce seguida de una puñalada disfrazada de sonrisa, todo estaba ahí. Imposible de negar. Poco a poco, comencé a ver los días de otra forma. Ya no eran jornadas grises e infinitas. Eran páginas por llenar. Cada día era una nueva oportunidad para dejar constancia. Y aunque por fuera seguía sonriendo, por dentro me preparaba. Como si algo importante se estuviera gestando. Como si el silencio que había guardado por tanto tiempo estuviera acumulando fuerza para estallar. Una mañana, mientras escribía, la niña menor se me acercó y preguntó: «Abuelita, ¿qué escribes tanto?». Le sonreí. «Un cuento», le dije. «¿Es triste?», preguntó. «Un poquito, pero el final va a ser bonito». Ella me abrazó y se fue corriendo. Y yo, me quedé mirando esa frase que acababa de decir sin pensar. Porque en el fondo, creía en eso. Que aún podía cambiar el rumbo. Que no todo estaba perdido. Me levanté antes del amanecer. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque algo dentro de mí no me dejó dormir. Sentía el cuerpo ligero, pero el alma tensa. Me puse mi blusa azul de flores, esa que siempre guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con calma, me puse un poco de rubor, y desayuné despacio, aunque el estómago lo tenía cerrado. Ese día iba a ir al banco con Humberto. Y aunque parecía un trámite sencillo, para mí era como cruzar una frontera invisible entre lo que fui y lo que ya no iba a permitir. Humberto pasó por mí puntual, como lo había prometido. Me abrió la puerta del coche como un caballero antiguo, y me dijo: «Hoy va a recuperar más que una firma, Leticia». No dije nada, pero le sonreí. Tenía el corazón latiendo como si fuera a presentarme ante un juez. Me llevé el cuaderno, aunque no sabía si iba a necesitarlo. Era más una especie de escudo emocional. Como si llevar conmigo esas páginas fuera una forma de recordarme que no estaba loca, que tenía derecho. Entramos al banco y todo parecía tan frío, tan impersonal. La gente iba y venía con cara de rutina. Pero para mí, cada paso era como pisar un terreno sagrado. Nos atendió una joven con gafas grandes y sonrisa artificial. Humberto tomó la palabra, con esa seguridad que solo dan los años y la experiencia. Explicó que yo quería revocar la autorización sobre mi pensión, que nadie más debía tener acceso. La chica me miró y me pidió una identificación. Mis manos temblaban un poco cuando la saqué. Me llevó a una ventanilla más privada. Todo estaba en regla. Al parecer, nadie había notado esa cláusula revocable durante años. Era como un secreto escondido en un cajón que por fin se abría. Firmé con calma, sin prisa. Y cuando puse el último punto, sentí como si acabara de romper unas cadenas invisibles. «A partir de ahora, solo usted puede disponer de este fondo», me dijo la empleada, sin saber que esas palabras eran, para mí, una canción de libertad. De regreso a casa, íbamos en silencio.
Humberto puso la radio bajito. Una canción de los años 70 sonaba de fondo. Yo miraba por la ventana, reconociendo las calles de siempre con otros ojos. No era el paisaje lo que había cambiado. Era yo. Ya no me sentía una mujer derrotada. No aún. Pero sí alguien que se estaba armando de valor, pieza por pieza. Ya no quería que me aplaudieran por aguantar tanto. Quería que me respetaran por no permitir más. Antes de regresar a casa, le pedí a Humberto que me dejara en una florería. Él no preguntó. Compré unas margaritas blancas y un ramo pequeño de lirios. No eran para nadie en particular. O tal vez sí, tal vez eran para mí. Para recordarme que merezco cosas lindas, aunque nadie me las regale. Caminé de regreso con el ramo en los brazos, sintiéndome más ligera, más mía. Por primera vez en mucho tiempo, no quería desaparecer. Quería florecer. Al llegar, nadie notó mi ausencia. Ni un ¿dónde estabas?, ni un ¿todo bien? Vanessa estaba en el celular, Oscar viendo la televisión. Yo pasé directo a mi cuarto, como si fuera invisible. Pero esa invisibilidad ya no me dolía como antes. Ahora la usaba como estrategia. Porque hay batallas que se ganan en silencio, desde la sombra. Dejé las flores en un florero improvisado, junto a la ventana. Las miré largo rato. Y me juré que no iba a dejar que se marchitaran antes que yo. Esa noche, abrí el cuaderno y escribí una frase que me salió del alma. Hoy recobré algo que nadie notó que me habían quitado, el derecho a decidir. Lo escribí con tinta negra, firme, clara, y me quedé un rato observando esas palabras. Eran simples, sí, pero contenían una historia entera detrás. Una historia que apenas comenzaba a darse la vuelta. Una historia que, por primera vez en años, me tenía a mí en el centro. Los primeros días después del bloqueo de la pensión fueron extrañamente tranquilos. No porque todo estuviera bien, sino porque aún nadie se había dado cuenta. Yo seguía mi rutina como siempre, me levantaba temprano, preparaba café, barría el patio. Fingía normalidad. Pero por dentro, estaba atenta a cada pequeño cambio, a cada gesto en sus rostros. Sabía que en cuanto la cuenta se quedara en ceros, el mundo que ellos construyeron con mi dinero empezaría a tambalearse. La primera señal fue una conversación telefónica a media voz que escuché desde el cuarto. Vanessa hablaba con una amiga o tal vez con algún asesor. Decía cosas como no entiendo qué pasó, eso se depositaba puntual, voy a revisar con el banco. Yo planchaba una toalla vieja mientras sus palabras se colaban por debajo de la puerta. Sentí una mezcla de justicia y tristeza. Porque a pesar de todo, seguía siendo mi familia. O lo que quedaba de ella. Poco a poco, se empezaron a notar las grietas. Ya no había carne para la cena, solo sopas instantáneas. Los niños preguntaban por el postre que antes siempre había. Vanessa se ponía de mal humor con más frecuencia. Oscar pasaba más horas fuera. Nadie decía nada en voz alta, pero el ambiente se llenó de tensión. Era como si la casa respirara con dificultad. Como si algo estuviera por romperse, pero nadie quería admitirlo. Una tarde, mientras lavaba los trastes, vi a Vanessa revisando los recibos de luz y agua con el ceño fruncido. Murmuraba sola. Luego me lanzó una mirada fugaz, como si sospechara algo, pero no dijo nada. Yo tampoco. Solo seguí tallando el sartén con más fuerza. No me iba a justificar. No más. Había tomado una decisión y la iba a sostener. Por mí. Por la mujer que ya no quería sentirse pisoteada. El verdadero quiebre llegó una noche. Estábamos cenando algo sencillo cuando, de repente, la luz se fue. Todo quedó en penumbras. Vanessa soltó una maldición y fue directo al interruptor. Oscar la siguió con una linterna. Escuché cómo revisaban los fusibles, cómo se desesperaban. Los niños comenzaron a llorar. Yo me levanté con calma, encendí una vela y la puse en la mesa. Nadie me miró. Nadie me agradeció. Solo se hizo un silencio pesado. Un silencio que decía más que 1000 reproches. Al día siguiente, supe que no era una falla eléctrica. Era un corte por falta de pago. Vanessa hizo varias llamadas, pero no logró nada. La pensión que antes servía para cubrir todo, ya no estaba disponible para ellos. Solo para mí. Y eso los descolocó. Oscar se enojó, pero no me dijo nada directamente.
Lo vi cerrar la puerta de su cuarto con fuerza. Y Vanessa. Vanessa comenzó a gritarle al teléfono. Exigía respuestas, exigía explicaciones, pero ninguna llegaba. Porque ya no tenía acceso. Porque ya no controlaba nada. Yo observaba todo desde el marco de la puerta, sin decir palabra. No por miedo, sino por estrategia. Aprendí que el silencio bien usado puede ser más afilado que cualquier discurso. Me senté en mi cama y abrí el cuaderno. Escribí: hoy se apagó la luz, pero yo por dentro me estoy encendiendo. Y sonreí. No con burla, sino con paz. Porque cada vela encendida esa noche era una prueba de que, esta vez, yo llevaba el control. Fue una mañana cualquiera, de esas que parecen no tener historia. Yo barría el cuarto, como siempre, y de pronto vi algo sobresaliendo de la caja de costura. Era una esquina de papel, amarillenta por el tiempo. Me agaché despacio y, al sacarla, sentí una punzada en el pecho. Era una fotografía vieja. Nosotros dos. Mi esposo y yo, parados frente a la casa cuando apenas estaba terminada. Él con su sombrero ladeado, yo con trenzas, los dos sonriendo como si el mundo no pudiera tocarnos. Me quedé un buen rato ahí, en cuclillas, con el corazón en un hilo. Esa imagen tenía el poder de hacerme olvidar, y al mismo tiempo recordar, todo lo que había perdido. No sé cuánto tiempo pasé mirando ese retrato. Lo limpié con un trapo suave, le quité el polvo con los dedos. Lo volví a mirar y pensé: tú nunca me hubieras dejado llegar a esto, viejo. Pero tampoco me hundí en la tristeza. Lo sentí conmigo. Como si él me dijera desde esa foto: te estoy viendo, Leticia. Y estoy orgulloso. Lo enmarqué en una maderita sencilla que tenía guardada. Lo colgué en la pared de mi cuarto, justo frente a mi cama. Ahí donde pudiera verlo cada noche antes de cerrar los ojos. Y aunque todo en esa casa parecía venirse abajo, ese retrato no caía. Al mediodía, la más pequeña de mis nietas entró corriendo a mi cuarto. Siempre ha sido la más cercana, la más curiosa. Se detuvo al ver la foto y me preguntó: ¿quién es él? Me senté a su lado y le conté historias de su abuelo. De cómo bailaba en la cocina, de cómo silbaba mientras pintaba las paredes. Ella escuchaba con los ojos grandes, como si le estuviera revelando un secreto del universo. Y entonces, con esa sabiduría que solo los niños tienen, me soltó: tú también viviste aquí antes, abuelita. Me dolió, porque en su pregunta inocente había una verdad cruel. Me habían borrado. Asentí con una sonrisa triste. Sí, mi amor. Esta casa era mía. No dijo nada más. Me abrazó fuerte. Fue un abrazo chiquito, pero tan lleno de ternura que sentí que volvía a respirar. A veces pienso que los niños son los únicos que ven sin filtros, que sienten lo que los adultos ya no quieren sentir. Ella sabía. No con palabras, pero con el alma. Sabía que algo no estaba bien. Y esa empatía fue mi alivio en medio del caos. Esa tarde, me senté a escribir. Tenía la necesidad de poner todo en palabras antes de que me explotara en el pecho. Anoté lo que sentí al ver la foto, lo que la niña me dijo, lo que me removió por dentro. Y mientras escribía, tocaron a la puerta. Era el cartero. Me entregó un sobre blanco, sin remitente claro. Lo abrí con desconfianza. Adentro, un documento sellado. Investigación preliminar por uso indebido de pensión. Lo leí 3 veces. Sentí que el mundo se detenía. Lo sostuve entre los dedos como si quemara. Me senté con el documento en las manos. Mi respiración se aceleraba, pero no era por miedo. Era por justicia. Era la primera señal tangible de que algo estaba sucediendo. Que lo que me hicieron no iba a quedar impune. Que alguien, en algún lugar, había visto lo que estaba pasando. Y aunque no sabía qué iba a pasar después, supe que el tiempo empezaba a correr a mi favor. Volví al cuarto. El retrato seguía ahí, firme, derecho. Como diciéndome: ya empezó, Leticia. Ahora no te detengas. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debería denunciar a su nuera si la maltrata, o guardar silencio por el bien de la familia? Te leo en los comentarios. No tardaron en descubrirlo. El día que Vanessa entró a la cocina con el celular en la mano, con los ojos desorbitados y el gesto de quien acaba de perder el control, supe que había llegado el momento.
Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Caminó de un lado a otro, sin saber si gritarme o golpear algo. Yo seguía picando jitomate como si nada. Por dentro me temblaban las piernas, pero por fuera era una piedra. Me preguntó directo, sin rodeos: ¿Tú hiciste esto? ¿Bloqueaste la pensión? Y fue la primera vez que no me escondí. Sí, fui yo. El silencio que vino después fue como un trueno que se contiene. Luego vino la explosión. Gritó, maldijo, me llamó vieja, ingrata, egoísta. Pateó una silla. Aventó un florero contra la pared. Yo no me moví. Me quedé ahí, parada, mirándola como quien observa un animal herido. Por dentro, una parte de mí quería gritar también. Quería decirle que era ella quien había sido ingrata, que yo solo estaba defendiendo lo poco que me quedaba. Pero no. No le regalé mi rabia. Solo le ofrecí mi calma. Oscar llegó justo cuando el caos ya estaba desatado. Vanessa le gritaba desde el pasillo: «Tu madre nos traicionó, nos dejó sin nada». Él me miró confundido. Quiso acercarse a mí, pero no supo qué decir. Yo solo levanté la vista y le solté, con voz firme: «Esto lo hice, por mí, no por ti». No me pidió explicaciones. No intentó defenderla. Solo se pasó la mano por la cara, como si se le viniera el mundo encima. En ese momento entendí que él también sabía, aunque no lo hubiera dicho. Él también la dejó hacer. Y eso, en cierta forma, lo hacía cómplice. Después del escándalo, me encerré en mi cuarto. Cerré la puerta, me senté en la cama y respiré hondo. El corazón me golpeaba el pecho, pero no era de culpa. Era de liberación. La tormenta había llegado, sí, pero yo ya no era la mujer que temblaba ante sus palabras. Ahora era la mujer que había tomado las riendas, que había dicho basta sin levantar la voz. Y eso, para alguien como yo, valía más que 1000 gritos. Más tarde, cuando todo se calmó, Oscar vino a tocar mi puerta. No habló. Solo se sentó al borde de la cama. Se quedó mirando sus manos un rato largo, y luego, lloró. No fue un llanto escandaloso, fue un sollozo apagado, contenido. Como si le pesara más el silencio que todo lo dicho. No supe si lloraba por mí, por él, o por lo que se volvió nuestra familia. No lo abracé. Solo le pasé un pañuelo. Porque hay heridas que no se curan con palabras, ni con caricias. Solo con tiempo, y con distancia. Él se fue sin decir nada. Y yo me quedé ahí, sola otra vez. Pero ya no vacía. Me sentía más sólida, más entera. Como si cada lágrima de él fuera una señal de que la verdad estaba tocando las puertas que siempre se negaron a abrirse. Esa noche no escribí en el cuaderno. No hacía falta. Todo estaba grabado en mi memoria con fuego. Vanessa ya no gritaba. Pero sus gritos seguían resonando dentro de las paredes. Y yo los había sobrevivido. Hay algo especial en empacar tus cosas en silencio. No porque te echen, sino porque decides irte. Yo no huía. Yo elegía. Y eso lo cambiaba todo. Me levanté temprano, abrí el closet viejo y saqué lo poco que me quedaba. 3 blusas, 2 faldas, una cobija tejida por mi madre y un rosario con las cuentas gastadas. Cada cosa que doblaba era un recuerdo que me reclamaba ternura. No había mucho, pero todo era mío. Y después de tantos años sintiéndome extraña en mi propia casa, volver a poseer aunque sea una maleta, era suficiente. Ese mismo día fui al banco con Humberto. Retiramos parte de mis fondos, los que ahora solo yo podía tocar. No me tembló la mano. Firmé como quien sabe lo que hace. Renté un pequeño departamento, modesto, pero con una ventana que daba a un árbol enorme. Lo vi en fotos y sentí que ese lugar me estaba esperando. Era una cajita de paz. Nada lujoso, pero nadie me iba a gritar ahí. Nadie me iba a decir qué cocinar, qué vestir o cuándo hablar. Iba a ser libre, aunque fuera en 30 metros cuadrados. Regresé a la casa, mi casa de siempre, con una bolsa de cartón y una decisión irrevocable. Los niños jugaban en la sala. Vanessa estaba en la cocina, pero al verme empacar, no dijo nada. Tal vez pensó que era un berrinche. Tal vez creyó que iba a volver. Pero no. Esta vez me iba de verdad. Cada paso hacia mi cuarto era como un adiós sin palabras. Saqué las sábanas limpias,
Envolví mis fotos, guardé el cuaderno. Todo cabía en 2 bolsas y una caja. No necesitaba más. Ya no quería cargar con lo que no me hacía falta. Lo más difícil fue despedirme de los niños. No porque me doliera, que sí dolía, sino porque ellos no entendían. La más pequeña me ayudó a meter ropa en la maleta. Me preguntó si íbamos de viaje. Le dije que sí, un viaje donde la abuela iba a descansar. Me miró seria. Me dio un abrazo largo y luego se fue a jugar, como si no quisiera saber más. Pero antes de irme, regresó con una hoja doblada y me dijo, «No la abras hasta que estés allá». La guardé sin abrirla. Sabía que si la leía en ese momento, me iba a quebrar. Oscar no apareció. O no quiso aparecer. No lo culpo. Tal vez no sabía cómo enfrentarme. Tal vez su silencio era su única forma de pedir perdón. Yo ya no esperaba nada de él. Solo quería salir de ahí sin rencor, sin más heridas. Vanessa se quedó en la cocina, de brazos cruzados, mirando al vacío. No cruzamos palabra. No la necesitábamos. Porque cuando una relación se pudre, las palabras ya no sirven de nada. Solo queda el eco. Y el silencio entre 2 mujeres que se quisieron odiar, pero que en realidad solo se temían. Subí al taxi con mis cosas. Cerré la puerta sin mirar atrás. El camino fue breve, pero me pareció eterno. Cada semáforo era un recuerdo que se quedaba atrás. Cada calle, una versión de mí que ya no quería ser. Cuando llegué al departamento, el portero me dio la llave y me sonrió. «Bienvenida, señora Leticia», dijo. Y en ese momento, me quebré. No por tristeza, sino por alivio. Porque alguien, por fin, me recibía sin juzgarme. Al abrir la puerta del nuevo hogar, sentí un olor a pintura fresca y madera nueva. Era como respirar esperanza. Dejé las bolsas en el suelo, me senté en la única silla que había, y abrí la nota de mi nieta. Decía, «Te quiero, abuelita. No te vayas lejos». Me cubrí la boca con la mano y cerré los ojos. Porque hay cosas que no se dicen con gritos ni con discursos. Se dicen así, con crayones y amor sincero. No había nada especial en ese lunes. El sol salía como siempre, los pájaros chillaban sobre el cableado, y la ciudad parecía girar con su rutina de siempre. Pero para mí, ese día iba a marcar un antes y un después. Me levanté con un silencio distinto, como si el cuerpo ya supiera que era la última vez que caminaría por ese pasillo. Preparé café sin prisa, doblé mis sábanas, guardé las últimas cositas, un rosario colgado en la pared, una bata vieja que usaba para limpiar, y un pequeño costurero que perteneció a mi madre. Todo lo que me hacía sentir en casa cabía en una sola bolsa. Caminé lentamente hacia el centro de la casa. Cada paso era una despedida muda. Toqué la pared del pasillo, acaricié el marco de la puerta del baño, me detuve frente a la sala donde tantas veces vi a Oscar jugar de niño. Todo era igual, y, sin embargo, ya no me pertenecía. Me detuve frente a la cocina. Vanessa lavaba los trastes sin voltear a verme. Sentí su presencia como una pared. No esperé que dijera nada, y no lo hizo. Su silencio no era culpa, era soberbia. Como si aún creyera que yo me iba derrotada. Cuando llegué a la puerta, algo en mí pidió una pausa. Miré por última vez ese espacio que tanto me costó construir. La planta del pasillo seguía medio seca, la lámpara colgaba torcida, y el olor a humedad del closet seguía ahí. Pero yo ya no. Yo ya no vivía ahí, ni en el aire ni en los objetos. Solo quedaba una sombra mía flotando por costumbre. Puse la mano sobre la manija, pero antes de girarla, escuché pasos. Vanessa apareció detrás de mí, con los brazos cruzados y esa sonrisa que nunca fue sonrisa. «Te vas sin pelear», me dijo, como si estuviera decepcionada de que no le diera el espectáculo que esperaba. Me giré despacio. La miré con calma, como se mira a quien ya no puede hacerte daño. Y le respondí, con voz clara, «No peleo con quien ya perdió». No lo dije para herirla. Lo dije porque era cierto. Ella perdió algo que nunca supo tener, la confianza de una mujer que solo quiso pertenecer. Se quedó callada, con la boca apretada. Quiso decir algo más, pero no le salieron las palabras. Antes de abrir la puerta, escuchamos un golpe en el portón. Era Humberto. Traía un sobre grande, sellado, con la cara tensa.
Lo saludé con un gesto de cabeza, y sin mirar a Vanessa, se acercó directamente a ella. Señora Vanessa López, esta es una notificación oficial. Tiene la obligación de comparecer. Ella abrió los ojos como platos. Lo tomó, temblándole la mano, y preguntó, ¿qué es esto? Humberto, con su tono de abogado cansado, respondió, una investigación por presunto uso indebido de pensión y recursos pertenecientes a una adulta mayor. El silencio que siguió fue espeso. Óscar salió de su cuarto justo cuando Humberto se alejaba. Miró a Vanessa, luego a mí. Quiso decir algo, pero se quedó ahí, mudo. Lo pasé de largo como si fuera un extraño. Tal vez porque en ese momento lo era. Mi hijo, ese hombre al que le entregué todo, no dijo una palabra. Ni una disculpa. Ni una súplica. Solo bajó la mirada. Y yo supe que no había vuelta atrás. Que ya no podía llamarlo mi niño, ni siquiera en mi mente. Porque los lazos también se rompen, cuando se dejan pudrir. Crucé el umbral con la dignidad de quien ya no debe nada. El sol me dio en la cara con fuerza. El calor del mediodía no me incomodó. Era como una bienvenida. Sentí que el aire olía distinto, como si el mundo allá afuera me reconociera de nuevo. Caminé hasta el taxi sin mirar atrás. Escuché una puerta cerrarse, pero no me detuve. Ya no iba a permitir que me alcanzaran las palabras vacías, ni los perdones a medias. Cerré la puerta del taxi y le dije al chofer, «Vamos». Como si estuviera huyendo de una guerra. Pero no huía, me liberaba. En el camino, pasamos por lugares conocidos, la tienda donde compraba tortillas, la farmacia donde me surtían los medicamentos, el parque donde jugaban mis nietos. Todo tenía otro color ahora. Ya no eran escenarios de tristeza, sino paisajes que me despedían con respeto. El chofer intentó hacer charla, pero yo no tenía ganas. Solo me quedé mirando por la ventana, apretando la bolsa en el regazo. Ahí dentro iba todo lo que quedaba de mi historia pasada. Y sin embargo, me sentía completa. Cuando llegamos al nuevo departamento, abrí la puerta con manos firmes. El aroma a limpio me llenó el pecho. Dejé las cosas en el suelo y caminé directo a la ventana. Ahí estaba el árbol grande, moviéndose con el viento. Saqué el retrato de mi esposo y lo puse sobre la repisa. «Ya estamos aquí, viejo», le susurré. Luego abrí la cortina, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Solo paz. Una paz tibia, silenciosa, como un abrazo que nadie ve, pero se queda contigo toda la vida. No sabía que el silencio podía sonar tan bonito. No ese silencio incómodo que sentía en la casa cuando todos fingían que yo no estaba, sino el de mi nuevo hogar. Un silencio que respira contigo, que no te aprieta el pecho, que no exige nada. Me levanté temprano, sin el peso de tener que preparar desayuno para nadie. Calenté café para una sola taza, puse una rebanada de pan en el comal, y me senté en la mesa pequeña, esa que apenas cabía en la esquina. El sol entraba por la ventana sin pedir permiso, y por primera vez en años, sentí que el mundo no me debía nada. No extrañaba la casa, ni la cocina grande, ni la sala, ni el cuarto viejo. Tal vez, solo a los niños. Pero aprendí a quererlos de lejos, como se quiere a quien vive en otro país. Con cartas, recuerdos, y un hueco dulce en el corazón. Las tardes ya no eran un castigo. Me las pasaba tejiendo, leyendo novelas viejas, regando las plantitas que puse en macetas recicladas. Había algo en esa rutina simple que me devolvía pedacitos de alma. Como si cada día viviera un poco más, en lugar de solo resistir. Fui al mercado sola, con mi bolsita de tela colgada al hombro. Saludé al señor de las frutas, a la señora de las flores. Algunos me preguntaban si era nueva por la zona. Les decía que sí, pero no explicaba mucho. No necesitaba contar mi historia a todos. No quería que me tuvieran lástima. Quería empezar de cero, con una identidad que no estuviera manchada por la ingratitud ni por la costumbre de callar. Era libre, y eso no necesitaba explicación. Un día me encontré con Clara, una amiga de la juventud. Nos reconocimos de inmediato. Ella me invitó a tomar un café en su casa, y fue como volver a los tiempos donde una podía hablar sin miedo a ser juzgada. Me escuchó con atención, con esos ojos de mujer que también ha pasado por demasiado. Me abrazó fuerte al despedirme. Me dijo,
Lo que hiciste, Leticia, no todas se atreven. Y aunque no se lo dije, esas palabras me dieron fuerzas para seguir sin mirar atrás. Me inscribí a un taller de costura en el centro comunitario. No era por necesidad, sino por gusto. Estar rodeada de otras mujeres mayores que también habían vivido cosas difíciles me hizo sentir parte de algo. Nos reíamos, compartíamos historias, hacíamos chistes sobre la edad y la vida. A veces hablábamos en doble sentido, a veces llorábamos por lo que ya no volvería. Pero todas sabíamos que estar ahí era una forma de resistir. Y yo, después de tanto tiempo, ya no quería sobrevivir, quería vivir. Una tarde me senté en la banca del parque frente al edificio. Llevaba mi libro en la mano, pero no lo abrí. Me dediqué a ver la vida pasar. Los niños corriendo, los perros ladrando, las parejas peleando bajito. Pensé en todo lo que había perdido, y en todo lo que había recuperado. La paz no tiene precio, eso lo entendí tarde. Pero nunca es demasiado tarde para entenderlo. Me puse los lentes, abrí el libro, y leí las primeras líneas con una calma que me arrancó una sonrisa. Los vecinos comenzaron a conocerme. Algunos me ofrecían ayuda con las bolsas, otros me dejaban dulces en la puerta. Yo respondía con pan hecho en casa, con consejos de remedios caseros, con silencio agradecido. No necesitaba rodearme de gente todo el tiempo. Me bastaba con saber que, si un día me pasaba algo, alguien se iba a dar cuenta. Ese tipo de seguridad, no lo había sentido en años. Era como vivir dentro de un suspiro largo y cálido. Un día, en el elevador, escuché a dos vecinas hablar. Una le contaba a la otra: ¿supiste lo de la señora que dejó a la nuera sin pensión? ¡Qué historia! La otra respondió: sí, dicen que fue valiente, que ya no quiso dejarse. Yo fingí que no escuchaba. Sonreí por dentro. Porque no sabían que era yo. Porque en ese momento entendí que ya no necesitaba defenderme. Mi historia hablaba sola. Y si el mundo quería escucharla, que lo hiciera. Yo ya no necesitaba justificar nada. Volví a escribir en mi cuaderno. No como antes, registrando agravios. Esta vez escribía pensamientos, ideas sueltas, frases que me hacían sentir viva. Empecé con una línea que se me ocurrió mientras pelaba papas. A veces, el castigo más grande para quien te traiciona es que te vea feliz sin él. La anoté con calma, y la subrayé 2 veces. Ya no era la Leticia temblorosa que tomaba notas escondida. Era una mujer sola, sí, pero en pie. Con dignidad. Con su historia en orden. El retrato de mi esposo seguía en la repisa. Le hablaba cada noche. A veces le contaba lo que cociné, otras veces le decía que me hacían falta sus bromas malas. Me ayudaba a saber que él me habría apoyado, que no habría permitido lo que me hicieron. Pero más allá de su recuerdo, estaba mi reflejo. Me miraba en el espejo y me reconocía de nuevo. Las canas, las arrugas, el cuerpo más lento, pero los ojos igual de vivos que cuando tenía 20. Eso, para mí, era victoria. No todo era perfecto. Había días en que la soledad me apretaba fuerte, en que las lágrimas venían sin aviso. Pero ya no me daba vergüenza llorar. Me dejaba sentir, me abrazaba a mí misma y luego seguía. Porque ahora sabía que esas lágrimas no eran debilidad, eran limpieza. Lavaban los restos de un pasado que ya no me pertenecía. Y cada vez dolían menos. Porque donde antes había herida, ahora había cicatriz. Y las cicatrices no se esconden. Se llevan con orgullo. ¿Y tú? ¿Crees que es posible comenzar de nuevo después de los 70? ¿O hay momentos en los que ya es demasiado tarde para elegir la paz? Te leo en los comentarios. Lo vi desde la ventana antes de que tocara el timbre. Estaba ahí, parado en la entrada del edificio, con una bolsa en la mano y la mirada al piso. Era Oscar. Mi hijo. El mismo que vi nacer con lágrimas, que llevé en brazos con fiebre, que defendí de maestros injustos y que tantas veces abracé sin esperar nada. No lo veía desde el día que cerré la puerta de la casa. Lo observé unos segundos más antes de levantarme. No sentí rabia. Tampoco alegría. Sentí algo parecido a la incertidumbre. Cuando abrió la puerta del departamento, entró como si no supiera si tenía permiso. Caminó despacio, con los hombros bajos.
Yo me limité a hacerle señas hacia la silla frente a mí. No hablamos de inmediato. Él miraba todo, como si no entendiera cómo vivía su madre ahora. Como si la austeridad del lugar lo avergonzara, o tal vez lo hiciera sentir cómodo porque no había nada suyo aquí. No trajo flores, ni un regalo. Solo la bolsa con pan dulce que dejó sobre la mesa. Compré conchas. Recordé que te gustaban. No contesté. Le serví café sin azúcar, como siempre le gustó. Tomó la taza con manos torpes. Se le veía distinto. Más flaco, más cansado, más roto. Pero no dijo nada. No perdón, no mamá, no lo siento. Solo sorbos lentos, miradas al suelo, y esa incomodidad que flota cuando se sabe culpable pero no se tienen las palabras. Yo tampoco lo forcé. No estaba ahí para que me suplicara, ni para escuchar excusas que ya no me curaban nada. Pasaron largos minutos así. Hasta que se atrevió, las cosas se salieron de control. Mamá. Yo no supe. Yo no quise que fuera así. Asentí con la cabeza, no porque lo perdonara, sino porque sabía que eso era lo más que iba a poder decir. Él no tenía las herramientas. Nunca las tuvo. Lo crié con ternura, con entrega, pero tal vez no le enseñé a mirar a las mujeres como iguales. Y eso fue un error compartido. Mi silencio había contribuido. Me miró por fin. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Los niños te extrañan, dijo. Eso sí me dolió, porque yo también los extrañaba con una parte del cuerpo que no sabía que existía. Pero no se lo dije. Solo tragué saliva y respiré hondo. Ellos no tienen la culpa de nada, le respondí. Él bajó la cabeza otra vez. Como si esa frase lo atravesara. Como si entendiera que no era él a quien más me costaba perdonar, sino a mí misma, por haber aguantado tanto. Sacó algo del bolsillo trasero de su pantalón. Era una fotografía vieja. Nosotros tres, él, yo y Vanessa. Sonrientes, en algún parque. Pero la foto tenía una esquina rota. ¿Dónde estaba Vanessa? La encontré así, dijo. No sé si fue sin querer, pero me hizo pensar. No la tomé. No necesitaba ver más. Yo ya había roto esa imagen en mi cabeza hacía tiempo. Le dije, hay cosas que ya no se pueden pegar. Él asintió. Sabía a qué me refería. Nos quedamos en silencio otro rato. Ya no incómodo, pero sí espeso. Como si ambos supiéramos que ya no íbamos a volver a ser madre e hijo como antes. Como si el amor no muriera, pero sí se transformara. Él me pidió ver a los niños. Le dije que sí, pero que lo haríamos en un parque, a solas. No quería que ellos me vieran como una figura lejana, pero tampoco como una sombra que Vanessa pudiera manipular otra vez. Estábamos comenzando de nuevo, y los nuevos comienzos exigen reglas claras. Antes de irse, se quedó parado en la puerta. Quiso decir algo más. Lo vi intentarlo. Mamá, empezó. Pero luego se quedó callado. Solo respiró hondo, como si esas 2 sílabas ya fueran todo lo que podía ofrecer. Le dije que se cuidara, que los niños lo necesitaban fuerte. No dije yo también. Porque no era verdad. Ya no lo necesitaba. Ya no lo esperaba. Solo deseaba que entendiera el daño que había permitido. Y que no repitiera la historia con sus propios hijos. Cerré la puerta con suavidad. Apoyé la espalda en ella y dejé salir un suspiro largo. No fue tristeza, ni alivio. Fue un espacio nuevo que se abría dentro de mí. Un lugar donde él ya no era el niño idealizado, ni el hombre que me falló. Solo era mi hijo. Humano, imperfecto, débil. Y yo ya no era su madre mártir. Era Leticia. Una mujer que aprendió a no depender del perdón que nunca llega. Esa noche, abrí el cuaderno y escribí: el perdón no siempre viene con palabras. A veces, viene con la ausencia. Cerré la libreta y apagué la lámpara. Dormí tranquila. Porque aunque no me pidió perdón, yo ya me lo había dado a mí misma. Y eso, para mí, era más que suficiente. No sé en qué momento mi historia dejó de ser solo mía. Una mañana, bajando al mercado, la señora del puesto de flores me dijo: yo la admiro, doña Leticia. No cualquiera se atreve.
Me sonrió con esa complicidad que solo las mujeres conocen cuando se han roto en los mismos lugares. No supe qué responder. Me compré unas margaritas y seguí mi camino. Pero algo en esa frase me acompañó todo el día. ¿Yo? ¿Admirable? A veces todavía me cuesta creer que simplemente defender lo justo ya se ha visto como un acto heroico. La noticia se había regado. No porque yo la contara, sino porque alguien más lo hizo. Tal vez alguna vecina, tal vez el mismo Humberto. Lo cierto es que, poco a poco, la historia de la señora que congeló la pensión y denunció a su nuera se convirtió en leyenda de pasillo. Me empezaron a mirar distinto. No con lástima, sino con respeto. Me ofrecían el asiento en el autobús, me saludaban con más firmeza. Y eso, aunque me abrumaba un poco, también me daba una sensación de justicia inesperada. Una tarde Humberto me llamó. Me dijo que la investigación avanzaba, que habían encontrado movimientos irregulares en las cuentas, gastos personales hechos con mi pensión, y pruebas que mostraban claramente cómo Vanessa había usado mi nombre como si fuera suyo. No me sorprendió, pero me dolió. No por el dinero, eso lo puedo recuperar, sino por lo que representa, la confianza que fue saqueada sin remordimientos. Esa fue la herida más profunda. Porque el dinero se deposita. La dignidad, no. Me preguntaron si quería asistir al proceso, dar testimonio, aparecer ante el juez. Dije que no. No quería enfrentar a Vanessa, ni hacer un circo de lo que para mí había sido un calvario silencioso. Preferí entregar los documentos, el cuaderno, las pruebas. Que hablen ellos por mí, les dije. Ya no necesitaba gritar mi verdad. Estaba toda escrita. Con fechas, con nombres, con dolor y con firmeza. Y eso, en una corte, pesa más que 1000 palabras dichas entre lágrimas. El caso fue tomado como ejemplo. Me dijeron que otras mujeres mayores empezaron a animarse a revisar sus cuentas, a cuestionar a sus familias, a hablar de cosas que antes solo se susurraban en la iglesia o entre vecinas. No lo hice por ellas, pero si mi historia les servía, que así fuera. A veces el eco de tu dolor puede convertirse en el susurro que otra necesita para salir del pozo. Y si yo había vivido para contarlo, que sirviera para algo más que llenar cuadernos. En la televisión local pasaron una nota breve. No dieron mi nombre completo, pero era obvio. Mostraron una imagen borrosa de Vanessa entrando al juzgado. El presentador dijo, cada vez más adultos mayores sufren abuso financiero. Esta historia es una llamada de atención para todos. Apagué la tele sin emoción. No me interesaba la fama. Solo quería dormir tranquila, despertar sin miedo, vivir sin tener que esconder mi cartera ni justificar mis decisiones. Vanessa fue citada oficialmente. Y Oscar, como propietario en la escritura, también. Humberto me dijo que ella estaba furiosa, que incluso había intentado culparme de falsificación. Pero las pruebas eran contundentes. Y yo ya no era esa viejita callada que agachaba la cabeza. Ahora era Leticia Baeza, mujer con historia, con cuaderno, con voz. Y esa voz, aunque no se alzara en gritos, se escuchaba claro en cada documento entregado. No esperaba que la castigaran. No deseaba verla tras las rejas ni humillada. No buscaba venganza. Quería que entendiera, aunque fuera por obligación, que lo que me hizo no fue un malentendido familiar. Fue un abuso. Y los abusos se enfrentan. No con odio, sino con firmeza. No con violencia, sino con verdad. Si la justicia hacía su parte, que así fuera. Pero si no, yo ya había hecho la mía. Había puesto mi alma en orden. Y eso también es justicia. Los días siguientes fueron extraños. Como una calma rara después de la tormenta. Salía a caminar con mi bolsa de mercado, saludaba a los vecinos, y me sentía liviana. Como si ya no llevara esa piedra en la espalda. A veces me preguntaban cómo estaba. Yo solo sonreía y decía, con paz. Y eso basta. Porque aprendí que la paz no se ruega. Se construye. Y cuando llega, hay que cuidarla como si fuera un jardín recién sembrado. Volví a escribir en el cuaderno, no por necesidad legal, sino por costumbre. Me ayudaba a entenderme. Me escribí una carta a mí misma. Decía, lo lograste, Leticia. No como querías, pero como merecías. Cerré el cuaderno con una cinta nueva, como quien cierra un capítulo largo.
Y me prometí que lo siguiente que iba a escribir iba a ser solo para mí. Nada de dolores ajenos. Nada de cuentos tristes. Solo yo, mis días, mis pequeñas alegrías. No supe más de Vanessa durante un tiempo. Y no me interesaba. Si la justicia seguía su curso, bien. Si no, también. Porque el verdadero juicio ya había ocurrido en mi interior. Y ahí, ya se había dictado sentencia. Esa mujer ya no tenía poder sobre mí. Ni sobre mi voz, ni sobre mi techo, ni sobre mi dinero. Mucho menos sobre mi paz. Esa, la gané con cada lágrima que no se vio y con cada silencio que ya no permití. Una tarde cualquiera, mientras tomaba café con pan en la pequeña mesa del balcón, abrí el celular para revisar mensajes de los niños. Nada nuevo. Solo un emoji de la más chica y una foto borrosa de un dibujo que parecía un perro con alas. Sonreí. Pero justo cuando estaba por cerrar la aplicación, vi una notificación. Vanessa López ha publicado una nueva historia. Dudé en abrirla. Algo dentro de mí me decía que no debía hacerlo, pero lo hice. La curiosidad a veces es más fuerte que el instinto. La publicación era una imagen en blanco y negro, con una frase enorme que decía: hay suegras que destruyen familias enteras con una sonrisa en la cara. Debajo, un texto largo donde ella contaba su versión. Decía que fue víctima de una manipulación cruel, que yo me hice la mártir mientras le quitaba lo que también era suyo. Que mi silencio era una estrategia para que todos la vieran como una villana. Cerré el teléfono sin leer hasta el final. No lo necesitaba. No me dolía lo que decía, me dolía que aún creyera su propia mentira. La gente empezó a comentar. Algunos la defendían, otros no. Algunos decían que me entendían, otros que yo era demasiado fría para una mujer mayor. Era extraño ver tu vida expuesta como si fuera un caso para opinar libremente, como si lo que una sufre pudiera ser resumido en una publicación manipulada. Pensé en responder, dejar un comentario, explicar todo, pero no. Respiré profundo. Cerré el teléfono y lo puse en el cajón. Porque hay batallas que no valen la pena. No quiero likes. Quiero paz. No me iba a justificar en internet. Esa fue una decisión firme. Porque aprendí que el respeto que vale la pena no se pide, se sostiene. Y mi historia no necesitaba filtros ni hashtags. Lo importante no era quien gritara más fuerte, sino quien pudiera dormir tranquila. Y yo, a diferencia de ella, dormía con la conciencia limpia. No necesitaba aplausos. Solo silencio. El tipo de silencio que te envuelve como una cobija tibia cuando sabes que hiciste lo correcto. Aún así, no pude evitar pensar en cómo había cambiado todo. En cómo las redes dan voz a quien no sabe usarla con verdad. En cómo es fácil posar como víctima cuando no se ve lo que pasa puertas adentro. Yo no tenía fotos perfectas, ni frases profundas. Solo tenía un cuaderno lleno de verdad, un cuerpo lleno de cicatrices, y una casa pequeña donde cada rincón me hablaba con ternura. Eso, para mí, era más valioso que 1000 seguidores. Días después, me encontré con una exvecina en el mercado. Me dijo sin rodeos: leí lo que puso tu nuera. Pero yo viví con ella. Y esa señora nunca mintió. Me lo dijo con fuerza, con convicción. Me abrazó sin aviso. Lloramos un poco. Porque hay reconocimientos que valen más que cualquier trending topic. Porque hay verdades que no necesitan amplificadores. Solo necesitan ser vistas por quien estuvo cerca, por quien sabe lo que no se publica. Me senté esa noche a escribir en el cuaderno. No sobre ella. Sobre mí. Sobre cómo me sentía al estar fuera de todo eso. Sobre la libertad de no tener que fingir para encajar en la historia de nadie. Anoté: la verdad no necesita defensa. Solo tiempo. Y cerré la libreta con más alivio que tristeza. Porque entendí que cuando dejas de buscar que te crean, es cuando realmente te empiezas a creer tú misma. Y eso, no hay publicación que lo rompa. Pensé en los niños. En lo que ellos podrían leer cuando crecieran. En lo que les podrían decir. Pero también supe que me habían visto. Que habían sentido mi ternura, mi entrega, mi dolor. Ellos recordarían eso. No los chismes. No las versiones de quien grita más fuerte. Recordarían que su abuela les contaba cuentos, les curaba raspones, les preparaba leche tibia.
Y eso era suficiente. Porque el amor verdadero no necesita defensa, solo presencia. Desde entonces, cada vez que alguien me pregunta si quiero contar mi historia en un video, en un medio, en una entrevista, digo que no. No por miedo, sino por dignidad. Mi historia ya fue contada. Ya fue vivida. Ya fue llorada y sanada. No quiero volverla espectáculo. Quiero que me pertenezca. Como me pertenece este espacio, este balcón, esta taza de café caliente al amanecer. Mi historia no necesita pantalla. Necesita calma. Las redes sociales pueden convertirte en héroe o villano en minutos. Pero lo que no pueden hacer es mostrar el olor del miedo en una cocina fría. El sonido de una puerta cerrándose en tu cara. El dolor de un ya no eres parte dicho con voz suave. Eso no se graba. No se sube. No se comparte. Eso se vive. Y se sobrevive. Y cuando se logra, se protege. Porque hay partes de una que nadie más debería tocar. El silencio volvió. Pero ya no era solo mío. Era también de Oscar. Después de aquella visita breve, no volvió a buscarme. Ni un mensaje, ni una llamada, ni un ¿cómo estás, mamá? Al principio lo esperaba. Me levantaba pensando que tocaría el timbre, que bajaría del coche con los niños en los brazos. Pero no. Los días pasaban y el silencio se hizo costumbre. Y aunque dolía, me acostumbré. Porque cuando una ha vivido tanto, aprende que hay ausencias que sanan más que la presencia forzada. Vanessa tampoco dijo más. No contestó a las citaciones judiciales como esperaban. Postergaba, argumentaba, se victimizaba. Pero yo ya no seguía los detalles. Humberto me mantenía al tanto con llamadas cortas. Sigue todo igual, decía. Y yo solo asentía. Porque en ese punto, ya no quería justicia. Quería distancia. Quería olvidar su voz, su sombra, su perfume caro y sus palabras con filo. Quería una vida donde ella no existiera ni en mi memoria. Lo que sí llegaba eran las cartas de mi nieta. La más chiquita. De su puño y letra. Con crayones. Con dibujos. Con frases torcidas. Cada semana, el cartero me dejaba un sobre con estampas pegadas, olor a lápiz de colores y una ternura que me llenaba el alma. Me contaba cómo le había ido en la escuela, qué canción aprendió, qué soñó la noche anterior. Me decía que me extrañaba, que me cuidara del sol, que le enseñara a hacer pan cuando nos viéramos. Yo respondía cada una con cuidado. Dibujaba flores, corazones, escribía cuentos inventados, y le enviaba pequeñas recetas con dibujos. Era nuestra forma de seguir cerca. De no dejar que la distancia matara el lazo. No sabía si Vanessa leía esas cartas. No me importaba. Porque las escribía para ella, no para nadie más. Y en cada carta me repetía una verdad callada. Aún me necesitaban. Aunque los grandes se hicieran los ciegos. Oscar no me escribía. Pero su letra venía en los sobres. Lo supe porque lo reconocí de inmediato. Él los llevaba al correo. Eso me decía más que cualquier discurso. Él estaba ahí, pero sin saber cómo acercarse. Tal vez por vergüenza, tal vez por miedo a remover lo que ya se había acomodado mal. Y yo, no lo culpo. A veces también me dan ganas de llamarlo. Pero el orgullo y el amor propio ya no me permiten dar ese primer paso. Porque no fui yo quien se alejó. Las cartas se volvieron ritual. Cada viernes esperaba al cartero como si trajera un trozo de esperanza. Me sentaba en el sillón con la carta en la mano, como si fuera un regalo. A veces reía con las ocurrencias de mi nieta. A veces lloraba en silencio. Porque aunque ya no estaba ahí, seguía sintiendo que era parte de sus vidas. En lo pequeño, en lo escondido, en los detalles. Y eso era más poderoso que cualquier reunión familiar vacía. Un día, la carta venía diferente. Más cortita. Con menos dibujos. Y en una esquina, con letra apresurada, decía: «Mamá dice que ya no te escriba tanto. Pero yo quiero seguir». Sentí una rabia antigua. No por la niña, sino por ella. Por Vanessa. Por su necesidad de borrar, de controlar, de arrancarme incluso el consuelo de esas letras infantiles. Pero no respondí con ira. Solo le escribí: «Aquí estaré, siempre. Cuando puedas, cuando quieras».
No hace falta permiso para quererse. Esa respuesta fue la más difícil, porque sabía que había cosas que no podía cambiar, que mientras Vanessa siguiera en esa casa, muchas puertas estarían cerradas. Pero también sabía que los niños crecen, y cuando crecen, empiezan a ver por sí mismos. Un día, ella entendería, y volvería, y no habría rencor, solo ternura acumulada, como una sopa guardada en el refrigerador que espera el momento justo para reconfortar. Pensaba en Oscar también, en cómo era de niño, en cómo me abrazaba cuando tenía miedo, en cómo me buscaba para contarme sus sueños. ¿En qué momento dejamos de hablarnos con verdad? ¿En qué parte del camino se rompió el puente? No lo sé. Tal vez fue poco a poco. Tal vez yo también fallé. Pero ya no busco culpables. Solo quiero que un día me mire y me vea como soy, no como la madre perfecta, sino como una mujer que eligió no seguir callando. Esa noche escribí algo distinto. No en el cuaderno, sino en una hoja suelta que pegué en la pared frente a mi cama. Decía: quien elige la dignidad, muchas veces también elige la soledad. Pero una soledad con respeto vale más que una compañía que duele. Me acosté mirando esa frase. Me dormí tranquila, porque sabía que no estaba sola del todo. Tenía mi voz, mis manos, mis recuerdos, y ese amor silencioso que seguía llegando por correo. El silencio seguía, sí, pero ya no me asustaba. Era mi compañero. No un castigo, sino una elección. Aprendí a escucharme dentro de él, a distinguir mi respiración, mis pensamientos, mi verdad. Aprendí que no tener noticias también es una respuesta, y que hay ausencias que hablan más claro que cualquier palabra. Y esa lección, ya no me la quita nadie. El invierno llegó sin ruido. Las noches se hicieron más largas, el aire más fino, y el café más necesario. En el pasado, el frío me pesaba. Me dolían los huesos, me ponía de mal humor, me hacía sentir más vieja de lo que era. Pero ese año fue distinto. El invierno me encontró en paz. No tenía miedo del viento, ni del silencio, ni de estar sola. Había aprendido a hacer del frío un abrigo, de la quietud una compañera, de mí misma, un refugio. Todas las mañanas abría las cortinas y dejaba que el sol tibio entrara, aunque fuera por unos minutos. Me sentaba junto a la ventana, con una cobija en las piernas y el cuaderno en el regazo. A veces escribía. A veces solo observaba. Los árboles del parque ya no tenían hojas, pero aún así seguían de pie. Y yo me sentía igual. Desnuda de muchas cosas, pero firme. Ya no tenía que demostrar nada. Ya no esperaba disculpas. Solo respiraba. Una tarde, mientras cosía unos retazos viejos para hacer un cojín, tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Abrí con cautela y ahí estaba. Una mujer joven, con bufanda color mostaza y una bolsa de papel en la mano. Me dijo: «¿Usted es la señora Leticia Baeza?». Asentí con la cabeza. Escuché su historia, y tenía que conocerla. No supe qué decir. Me ofreció la bolsa, era pan casero, y se despidió con una sonrisa tímida. Cerré la puerta despacio, con el corazón agitado. No por nervios, por emoción. Me senté con el pan caliente entre las manos y lloré. Lloré bajito, con gratitud. Porque esa visita inesperada me recordó algo que había olvidado, que nuestras historias, incluso las más calladas, tocan vidas. Que cuando una mujer decide no dejarse más, no solo se salva a sí misma, también abre camino para otras. Y que, aunque yo no lo buscaba, había dejado huella. No con escándalos, sino con dignidad. Pensé en mi madre. En cómo ella nunca pudo alzar la voz. En cómo su vida fue una fila de renuncias. Pensé en mis vecinas, en mis amigas, en tantas mujeres que callaron por miedo o por costumbre. Yo también callé mucho tiempo. Pero al final, hablé. Y eso hizo la diferencia. No fui valiente desde el inicio. Fui valiente cuando ya no tuve opción. Y eso también es valentía. Porque a veces, la fuerza nace del cansancio. Ese día puse flores nuevas en la repisa, al lado del retrato de mi esposo, que ya se había vuelto parte del paisaje. Le hablé como siempre: «Ya casi termina este año, viejo. Y sigo aquí».
Encendí una velita, no por religión, sino por costumbre. Me gusta ver la llama moviéndose, como si me hiciera compañía. A veces la casa cruje, y me gusta imaginar que es él, caminando conmigo. Tal vez no esté. Pero yo, ya no me siento sola. Salí al balcón con un suéter grueso. La ciudad se veía distinta. Más tranquila. Más mía. No tenía planes para Navidad, ni visitas esperadas. Pero tampoco tristeza. Iba a cocinar algo rico, poner una música bajita, tal vez escribir una carta sin destinatario. Porque aprendí que no hace falta tener fiesta para sentir alegría. Basta con tener paz. Y esa, por fin, era mía. Mía y de nadie más. En mi libreta, escribí mi última entrada del año. Prefiero una cama humilde que una mansión llena de desprecio. La subrayé 3 veces. Era la frase que me había acompañado desde el principio. La que resumía todo lo vivido. La que me recordaba que no necesitaba lujos, ni aprobación, ni herencias. Solo quería dormir sabiendo que lo que hice fue lo correcto. Y eso, lo había conseguido. Los niños no vinieron. Pero llegó otra carta. Solo decía: abuelita, mamá no quiere que te escriba, pero yo encontré la forma. Te quiero. Era una hoja pequeña, doblada muchas veces. La guardé en el costurero, junto a un mechón de cabello de cuando Oscar era bebé. Algunas cosas, aunque pequeñas, pesan más que el oro. Y yo las llevaba con orgullo. Como quien lleva cicatrices en el alma, pero sin esconderlas. Los vecinos me invitaron a brindar a la medianoche. Fui solo un ratito. Me ofrecieron ponche, me preguntaron por mis recetas, me abrazaron con cuidado. Y entendí algo más. No hace falta que el pasado apruebe tu presente. Basta con que tu presente no te duela. Y el mío, por fin era liviano. Ya no dolía. Ya no sangraba. Solo estaba ahí, simple, imperfecto, pero mío. Volví a casa y me senté junto al fuego de la estufa. Afuera, empezaba a llover. Pero yo no tenía frío. Porque aprendí a hacer del invierno un lugar cálido. Y del silencio, una fortaleza. Cerré los ojos y me dije en voz baja: ya no tengo miedo. Y era verdad. Porque la mujer que fui, ya no temía al invierno. ¿Y tú? ¿Crees que la dignidad vale más que cualquier herencia? ¿Tendrías el valor de hacer lo que hizo doña Leticia? Te leo en los comentarios. Mi nuera me robó la casa y tuvo el descaro de decirme: solo sirves para mi pensión. Pero lo que ella no sabía es que esa pensión dependía de mí. Así que la congelé, y entendió, por fin, quién tenía el verdadero control. Y si esta historia te impactó, no puedes perderte lo que pasó cuando mi hija me metió en la peor mesa de su fiesta y me gritó: fuera de mi boda. Yo solo me reí, porque sabía que, al final, quien se iba a ir, no era yo. Yo dejé aquí en la pantalla final ese video. Mi hija me metió en la peor mesa de su fiesta y gritó: fuera de mi boda. Me reí. No te lo pierdas, porque cada desprecio también puede ser el comienzo de tu dignidad recuperada. A vida ensina, más nem sempre avisa. Suscríbete al canal y dale like al video para acompañar historias de mujeres fuertes, silenciosas y llenas de cicatrices que el tiempo no apagó. Porque detrás de cada mirada madura, hay segredos que todavía arden.